Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de una reforma que ha sido protagónica a lo largo de este año y medio de Petroverso y de una representante a la Cámara que llegó a ese lugar apoyando el pacto histórico y que ha cobrado protagonismo recientemente al relacionarse intensamente con esta reforma protagónica del gobierno de Gustavo Petro. Me imagino que ustedes ya saben a qué me refiero. Vamos a hablar de la reforma a la salud y de la representante a la Cámara, Caterine Jubinao, porque ambas han estado alborotando un avispero que había salido de cuadro mientras aparecían los nuevos alcaldes y gobernadores, pero que recién pasaron las elecciones, volvieron a cobrar vida de una manera un poco fuerte. Empecemos por un breve historial de eventos significativos en esta saga que es la reforma a la salud. 1. Capítulo descabezada de Alejandro Gaviria como ministro de Educación, dado que quería seguir jugando a ser ministro de Salud. Esto fue a finales de febrero. Evento significativo número 2. La descabezada de Carolina Corcho como ministra de Salud porque quería seguir siendo activista contra Gaviria. Esto sucedió a finales de abril. Evento significativo número 3. Carta de SOS Auxilio Ayúdenos que nos vamos a quebrar, que en agosto le enviaron al ministro de Salud Guillermo Jaramillo 3 de las EPS más grandes del país, Sura, Sanitas y Compensar. Sobre esta carta, el vicepresidente de Sura, Carlos González, afirmó en el podcast de María Jimena Duzán lo siguiente. Señores, Gobierno Nacional, estamos en crisis. Una EPS como Sura se le va a acabar el patrimonio en el mes de octubre. Tenemos unas deudas grandes, un uso de los usuarios atendiendo y accediendo a los servicios de salud, pero no nos está alcanzando ni la plata de la UPC para cubrir lo que nos toca cubrir, ni la plata del presupuesto máximo, que si yo me gasto más de 30,000 no lo puedo sacar esa plata de otro lugar porque sería ilegal. Yo no me puedo gastar con la plata del UPC el pago de los presupuestos máximos. Esto está afectando al sistema y quisiera dejar sobre la mesa que no es un problema de EPS solamente, que estamos teniendo un problema sistémico. ¿Por qué? Porque ya se están afectando algunas instituciones. Si a mí me pagan 30,000 millones de pesos por presupuestos máximos y me consumo en un mes 45,000, yo solamente puedo girarle a las instituciones médicas los 30,000. Esos 15,000 restantes que no me los ha pagado el gobierno, desafortunadamente me queda en una cuenta por cobrar al gobierno nacional. Eso quiere decir que las CPS estamos actualmente afectadas. Se están afectando las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud, y no quisiéramos que se fueran a afectar a los usuarios. Estamos ante una coyuntura muy grande, una crisis coyuntural muy grande que necesitamos urgentemente la intervención del gobierno nacional para resolverla. El tipo explicaba que el objetivo de la carta que las EPS le enviaron al gobierno era decirle algo así como: espérese, no haga la reforma todavía, primero solucione esta crisis. Una crisis que, según explica este personaje, viene desde antes del gobierno de Iván Duque, que tiene que ver con una plata que el Estado no le ha desembolsado a las EPS y que las tiene abrochadas. Sura particularmente estaría a punto de colapsar, que no tenía plata sino hasta octubre. Y bueno, estamos en noviembre y hasta donde pude esculcar no hay noticias de que EPS Sura o su vicepresidente hayan vuelto a decir algo al respecto sobre ese colapso, pero en cambio esculcando me encontré con este video en la cuenta de X de Sura. Hicimos estos videos para explicarte cómo funciona el sistema de salud hoy. Vamos a hacerlo breve. ¿Cómo propone la reforma que funcione? La reforma propone que sean los CAPS. ¿Qué propone Sura? Sabemos que es complicado entenderlo como sistema de salud y por eso queremos explicar todo de la forma más cotidiana posible. Con carritos, palitos, plastilina. Míralos en el canal de TikTok @segurosuracol. Este video es del 14 de noviembre, es decir, de hace como 4 días. Pero como yo soy muy obediente, entonces me fui al TikTok de Sura a ver cómo era que me explicaban la reforma allá. Pero antes, si les gusta el canal, si les gusta lo que están viendo, acuérdense de suscribirse y activar la campanita, que eso me ayuda un montón. Y si quieren apoyarme más, busquen aquí abajo el corazoncito que dice gracias para que elijan el monto que quieren donar y así yo puedo hacer esto de manera cada vez más profesional. Dicho lo anterior, volvemos al video. ¿Cómo funciona el sistema de salud? Vamos a hacerlo breve, con carritos y cajitas.
Esta cajita es una estación de gasolina, o como lo conocemos hoy en día, una IPS, y este carrito somos nosotros, los colombianos. En Colombia hay 99% de personas afiliadas al sistema, pero eso no quiere decir que todas tengamos acceso, que hayan suficientes estaciones de gasolina en el territorio. Más de 600 municipios no tienen ni un puesto de salud básico. Mejor dicho, entre más nos alejamos de las ciudades principales, menos estaciones hay y terminamos varándonos por gasolina. La reforma propone que todos podamos acceder y que sin importar dónde esté el carrito, siempre tendremos una estación asignada donde tanquear. Por eso la idea es crear cientos de estaciones o centros de atención primaria, CATs, y que cada uno de estos atienda a los carritos más cercanos a su ubicación. Esto implicaría que en una misma ciudad no podrías tanquear en la estación que prefieras, sino en la que te asignen. Lo complejo de esto es que no solo propone que se tanqueen dichas estaciones, sino que además sean talleres mecánicos, consoliden información, gestionen los pagos, citas y otras muchas cosas administrativas que hoy hacen las EPS, y eso antes no lo han hecho. Lograr que esos cientos de estaciones funcionen bien poniendo gasolina será todo un reto, pero recuerden que no solo va a poner gasolina, sino que van a hacer muchas otras cosas nuevas, lo cual lo haría un reto mucho mayor. ¿Qué propone Sura? Es claro que no hay suficientes estaciones y en especial en zonas rurales, pero no podemos esperar a que la atención sea igual si no entendemos el contexto y las realidades de otros territorios. Por ejemplo, construir una megaclínica en una región con pocos habitantes podría subutilizarla, o sea, llena de médicos y tecnología que no van a usar tantas personas. Esa no es la respuesta. Por eso Sura propone que se fortalezca y se mejore la atención en las ciudades y que se tenga un modelo diferenciado en lo rural, que se ajuste a sus necesidades. Además, que estas nuevas estaciones sean solo estaciones de gasolina para que puedan funcionar bien y no se conviertan en talleres con muchísimas responsabilidades que no han cumplido antes. Responsabilidades en las que las EPS han venido ganando experiencia durante 30 años. ¿Vale la pena perder eso? Muy interesante, muy pedagógico y planteando algo que se ha planteado desde enero o febrero con respecto a la reforma a la salud, y es que los centros de atención primaria no deberían tener tantas responsabilidades concentradas, no deberían tener el manejo de tantos recursos sin tener la experiencia en gestión que sí tienen las EPS. Lo que propone nuestro amigo en el video es que las EPS se encarguen de eso. Ellas manejen esa plata, lo cual parecería decir que vamos a seguir en las mismas, solo que ellas expandiéndose hacia las regiones. Hay un detalle del video con el que no estoy nada de acuerdo, y es esto de decir que un gran hospital en una zona apartada con muy pocas personas sería desaprovechar ese recurso. Pero ¿qué es lo más interesante de este video? El día de publicación, se publicó el 1 de noviembre. ¿Y por qué es interesante? Porque nos lleva al cuarto momento significativo de esta saga de la reforma a la salud, que sucedió hoy, que grabo este video, viernes 17 de noviembre a las 4:43 de la tarde. Mininterior plantea posible suspensión de la votación de la reforma a la salud. La petición se hará al presidente de la Cámara de Representantes en el marco de la próxima reunión que tendrá el presidente Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático. El desarrollo dice así: el próximo miércoles 22 de noviembre se dará la reunión que el mismo presidente Gustavo Petro propició con la oposición para lograr debatir sobre las diferencias que existen en torno a la reforma a la salud que se debate en la Cámara de Representantes. Sin embargo, justo antes de este encuentro, el expresidente Álvaro Uribe, quien también está invitado a un tinto, pidió que mientras se realiza el encuentro se detenga la votación del articulado de uno de los proyectos más importantes para el gobierno, y aunque el presidente Gustavo Petro aseguró que no aceptaba condiciones, el ministro del Interior sí abrió la puerta a esta posibilidad. De aceptar condiciones. Abro comillas: hablaré con el señor presidente de la Cámara de Representantes, que creo que en aras de buscar espacios de debate tranquilo nos ayudará, dijo el alto funcionario. Ok. Y aquí es donde entra a cuadro, para efectos de esta píldora, Caterine Jubinado, porque ¿qué posteó Caterine Jubinado en X citando el artículo que les acabo de leer? Es que es el único camino en este punto. La terquedad del gobierno y la falta de rigor técnico en el articulado están empujando este proyecto hacia la absoluta inviabilidad. El único camino a un cambio real y sostenible es concertar. Y a las 5:15
2015, como 15 minutos después de eso, presidente Petro Gustavo, ¿y si mejor retira esta reforma a la salud y concerta con todos los sectores un nuevo texto para radicar en febrero? La disminución del receso legislativo entra en vigencia 2024. Aprovechémoslo para tramitar una reforma concertada y mejorada. ¡Wow! Básicamente, lleguemos hasta el otro año con esta perorata, pese a que en la sesión del 7 de noviembre de la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobaron 10 artículos del proyecto de ley de la reforma a la salud, artículos que se suman a los 71 artículos que ya habían sido aprobados previamente, correspondientes a la mitad de la reforma y que fueron aprobados los días 9 y 10 de octubre. Es decir, Jubinao propone palabras más, palabras menos, borrón y cuenta nueva. Y resulta que este no ha sido el único pronunciamiento categórico de Catherine Jubinao al respecto. No hay mermelada que pague aprobar una mala reforma. Catherine Jubinao a gritos regañó al gobierno. Catherine Jubinao lanza preocupantes advertencias sobre posibles dádivas del gobierno Petro a los congresistas. La reforma a la salud no arregla los problemas de hoy, los empeora. Atentamente, Catherine Jubinao. Y por esa intensa oposición a que avance el proceso de aprobar la reforma a la salud y por el hecho de que ella subió como representante a la Cámara apoyando el pacto histórico, pues la andan señalando de traidora, así que me puse a buscar cuándo fue que ella habló por primera vez, al menos en sus redes al respecto, y me encontré con este video en su Instagram del 16 de febrero de este año. No apoyamos, dice, acabar las EPS en lugar de transparentar el sistema, acabar lo que funciona bien en las ciudades para solucionar los problemas en los territorios, que es lo del carrito que decían en Sura, tramitar el proyecto como ley ordinaria en lugar de estatutaria, y ojo, es necesaria la presencia del gobierno también. Veamos el video. Creo que si bien hay unas aproximaciones acertadas en términos del enfoque de salud pública y de la planeación en torno a los determinantes de la salud, el tema que busca mejorar las condiciones laborales de los médicos, por supuesto tratar de llevar el sistema allí donde al privado no le resulta la lógica de la rentabilidad. Tratar de llevar los servicios a donde al privado no le resulta la rentabilidad. Eso es lo que se solucionaría o lo que se propone solucionar con los CAPs, es decir, las gasolineras en las que se tenderían muchos carritos. Pero para Catherine Jubinao, en febrero de este año, esa labor no debían cumplirla los CAPs, sino las EPS. Yo creo que hay algunos asuntos complejos en cuanto a que se están creando unas instancias políticas que podrían tener unos incentivos a la corrupción que a mi juicio son bastante claros. Y tenemos la experiencia de lo que era el Seguro Social, de manera que si ahora las funciones que tenían las EPS en términos de administración de los recursos los van a tener unos fondos regionales en donde están los alcaldes, los gobernadores, en donde hay un gerente regional que será como el gerente regional de la ADRES que pone el gobierno nacional, pues yo creo que ahí es quizás donde tenemos el mayor riesgo de esta reforma. Lo primero, efectivamente, la lógica de rentabilidad financiera como la lógica principal del sistema. Y por eso me parece acertado el enfoque de la reforma en cuanto a lo soñado. ¿Quién no sueña con que el sistema de salud le permita el acceso a todos los colombianos en todas las regiones? Pues por supuesto que eso es lo que todos queremos y es el deber ser. Pero pues la lógica de rentabilidad financiera, por supuesto, le ha presentado unos incentivos a las EPS en donde éstas se han podido desarrollar mejor y ofrecer esos servicios mejor en las zonas urbanas y no en las zonas apartadas del territorio, y ahí es donde claramente tiene que llegar el Estado y es una cosa que tiene que solucionar la reforma. La pregunta es, ¿qué es lo que a mí todavía no me cierra en la cabeza? Para llegar a esas regiones apartadas, para hacer el sistema más equitativo, ¿hay que acabar las EPS? Yo no veo tanto la relación, es como acabar lo que hoy funciona bien en las ciudades para llevar la salud a los territorios. Para mí eso no tiene ningún sentido. Y lo otro que quizás no ha permitido el goce efectivo del derecho, pues es la corrupción. La corrupción en el sistema de salud ha permeado por igual a los públicos y a los privados. Pero tampoco nos podemos situar en el caso de Saludco para acabar las EPS. Eso es tan absurdo como decir que hay que acabar el ejército porque hay escándalos de corrupción en las fuerzas militares. Entonces uno no puede acabar con un sistema que sirve porque hay unos casos en donde hay corrupción. La reforma se debería concentrar en cómo transparentamos el sistema. La ministra dice todo el tiempo, es que los dineros públicos tienen que ser administrados por un sistema público. Yo no estoy de acuerdo con ese dogma. Es un acto de fe creer que los políticos van a manejar mejor el sistema de salud porque lo que la evidencia nos dice es lo contrario.
Yo he escuchado a la ministra decir, en el nuevo sistema no habrá más clientes. Yo digo, sí, pero probablemente habrá más clientelistas. Yo me imagino este escenario. Llega un nuevo gobierno, supongamos que no es este. Me imagino a los caciques políticos y a los congresistas rapándose, pero a puñal. ¿Quién va a poner el gerente regional de la ADRES? Ese va a ser el pulso político del sistema de salud. Los alcaldes y gobernadores queriendo desde su grupo político poner el gerente regional de la ADRES, porque ahí yo me imagino ya el superpoder. Acuérdense lo que pasaba con el Seguro Social. Eran los gerentes regionales sobornando a los prestadores a los que les debían las facturas y diciéndoles, venga, no les han pagado estas facturas en 2 años. Yo se las pago, pero me quedo con el 10% de esa plata. Entonces, ¿quién me dice a mí que eso no va a pasar en el modelo de fondos regionales con altísimo grado de politización que está proponiendo la ministra? Entre más poder le demos a los políticos, más riesgo de corrupción vamos a tener. Y eso no es una posición pesimista, es simplemente una posición basada en la evidencia, en el contexto de la cultura política de Colombia. Ahí tiene razón, sobre todo recién saliendo de elecciones regionales, está clarísimo que aquí el sistema de cacicazgos regionales es brutal. Pero lo que quiero resaltar con este video es que Catherine Jubinao piensa igual desde el 16 de febrero. Está muy de acuerdo al video de Sura del carrito y la gasolinera. No entiendo por qué ahora que está pronunciándose tan fuertemente es que la están señalando de traidora, de voltearse, de cambiar de opinión. Ella no cambió de opinión. Ella opinaba lo mismo que está opinando ahora. Lo que sí es diferente, lo que sí me llama la atención es que ella no fue tan vocal con respecto al tema de la reforma de la salud, sino hasta ahorita. Estuvo haciendo veeduría de otros temas, estuvo también apoyando la campaña de Oviedo, estuvo también pendiente del proyecto para reducción de los salarios de los congresistas, estuvo como en muchas otras cosas y no le ha metido tanto la ficha a esto. Entonces me puse a esculcar cuándo se volvió tan vocal con respecto a la reforma de la salud. Y entonces me encontré con un video de Caracol del 2 de junio. El telón de fondo fue el primer debate en plenaria de la reforma a la salud. Quien reclama de forma airada a sus compañeros en la última fila del salón elíptico es la representante del Partido Verde, Marta Alfonso, coordinadora ponente. Junto a ella, sentados y con cara de pocos amigos, están los congresistas verdes Catherine Miranda, Cristian Avendaño y Catherine Jubinao, escuchando los reclamos de Alfonso. En este video, tomado desde las gradas del recinto, se escucha cuando los recrimina. La discusión pasó de verde claro a oscuro cuando Jubinao, sentada desde su curul, le pide que se calme y no la señale con sus manos. La manzana de la discordia fue por esta proposición que firmaron 5 congresistas de la Alianza Verde, junto con otros 4 parlamentarios independientes, que piden archivar la reforma a la salud. Que este es un partido de gobierno y quienes no se sientan a gusto dentro de la decisión de una bancada de gobierno, pues deberían renunciar a sus curules. Argumentos que fueron refutados. Esa es una visión extremadamente pobre de la democracia y extremadamente pobre de quienes hemos construido una carrera política siendo veedores. No es una defensa de las EPS, es que no podemos dar un paso en falso. Con la salud no podemos jugar. Este video es lo que sucedió en el Congreso un día después de Cathy Jubinao pone la reforma a la salud contra las cuerdas. Según fuentes del Congreso, Cathy Jubinao pasó por el puesto de cada uno de sus colegas con el fin de que no hubiera quórum en la votación. Diario Criterio consultó con una fuente que participó en el trámite de la reforma las inquietudes expresadas por la parlamentaria. Tras la aprobación en el primer debate de la Comisión Séptima del proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno el pasado 23 de mayo, la representante de la Cámara por Bogotá, Cathy Jubinao, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado de prensa en el cual advierte sobre los posibles riesgos de corrupción que le significaría al sector un día antes de que se llevara a cabo la última plenaria. Jubinao señala que el administrador de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, no tiene la capacidad de cumplir su función actual, que es la de recoger los dineros públicos destinados a la salud, junto con la de la actual EPS, es decir, contratar centros médicos y de ayudas diagnósticas, clínicas y hospitales para la atención de los pacientes. Esta es una objeción que viene sonando desde febrero también. O sea, básicamente el 2 de junio le estaban metiendo freno al avance de la reforma y el Partido Verde se partió en dos y Jubinao dejó muy claro que era parte de quienes querían
detener el avance de la reforma a la salud. Visto así, a mí me parece simplemente que Catherine Jubinao está haciendo un trabajo de veeduría. Lo que pasa es que es una veeduría que no entiendo por qué solo en junio se parten aguas y solo ahora ella se convierte un poco en la abanderada de la oposición a la reforma a la salud. Yo no tengo esa respuesta. Sin embargo, Carolina Corcho, que pese a haber salido del Ministerio de Salud, sigue siendo la cara más visible de la defensa de la reforma, expuso la siguiente teoría al respecto en un live que hizo con Levi Rincón hace 2 días. Yo he hablado, Levi, con dueños de las EPS. Y les dije, mire, ustedes que tienen influencia tan fuerte en el Congreso de la República, porque el discurso que pronuncia, por ejemplo, Catherine Jubinao es el de las EPS, no es otro, es la portavoz de ellos, es lo mismo que incluidas las mentiras y las desinformaciones de ellos. Yo les dije, listo, voten la reforma en contra. ¿Por qué van a seguir sumiendo el país? Me dijeron, no, Carolina, ellos saben. Yo les dije, entonces, ¿qué hacemos, señores? Porque entonces ustedes la propuesta que están haciendo es que esto siga igual. ¿Sabes cuál es la propuesta de ellos? O de Alejandro Gaviria, que este gobierno engañe a la gente y diga lo único que les interesa. A ellos no les interesa si los hospitales, los directores son elegidos por gobernadores y alcaldes y el talento humano, todo eso son arandelas del discurso para poder tergiversar y desinformar y decir que son técnicos, no les importa nada. Lo único que les interesa es que ellos sigan manejando la plata. Ellos lo que quieren es que el gobierno haga una reforma para cambiarle el nombre a las EPS. Eso es lo que ellos quieren. Si el gobierno pone un artículo que diga la reforma a la salud, las EPS siguen manejando la plata, aún estando quebradas, aún estando demostrado que no han hecho lo que tengan que hacer, ahí van a celebrar la señora Catherine Jubinao, la señora Miranda, el señor Polo Polo, el Centro Democrático, pero van a acabar con la gente. Entonces, según este video, según Carolina Corcho, Catherine Jubinao está mostrando tanta resistencia a que se adelante el proceso de la reforma a la salud, no porque tenga unas objeciones válidas, sino porque está representando un poco el discurso de las EPS frente a la reforma. La reforma que hay hoy, Levi, no es la misma que yo radiqué, porque ha habido consensos. El gobierno ha hecho muchas concesiones, algunas inclusive con las que uno no podría estar de acuerdo, pero nada le sirve. Dijimos entonces, vamos a dejar que las EPS que funcionan se vuelvan gestoras. Van a ayudar a hacer las auditorías para que el ADRES pueda hacer los pagos, no como lo de ahora es perverso, porque el ADRES les entrega la plata, ellas se contratan a sí mismas, ellas se auditan, ellas se pagan o no pagan, y esto es el manejo privado. Lo que tenemos en este momento es el manejo privado de los recursos públicos en las alcantarillas, en la oscuridad, que nadie sabe qué hacen con eso. Aquí es el manejo público de los recursos públicos. Hoy el Congreso no puede citar a un director de EPS a debate de control político. No se sabe cuál es el clan político que hay detrás de la EPS, aunque muchos saben. Con la reforma se elimina eso. Claro, ya no van a manejar las EPS porque el fondo ADRES, con la propuesta de un gobierno corporativo, que los mismos partidos tradicionales eliminaron eso, que ahí estuviera el empresariado, el sector privado inclusive acompañando, con un sistema de información transparente donde Levi se pueda meter y decir se le pagó a tal clínica tanta plata y todos los colombianos podamos ver a dónde va la plata. Con una regulación tarifaria, así funciona en la Unión Europea, en el mundo. Lo que no entiendo es por qué las objeciones no cambian desde febrero hasta hoy, si se supone que el texto ha sido modificado. Da la impresión de que llevamos un año entero en que las EPS con su lobby están haciendo fuerza y el gobierno con su bancada está haciendo fuerza y no está pasando nada. Tendría que haber pasado algo desde febrero hasta hoy. Y para colmo, al parecer, el resultado de este pulso es este freno de mano que le acaban de meter hoy al avance de la aprobación de los artículos, que viene acompañado de la promesa de conversar con Álvaro Uribe sobre la reforma, con el expresidente Álvaro Uribe, expresidente intensamente vinculado con el sistema de salud actual, porque, voy a leer citando textual de la página
legadouribe.com. En 1993, Álvaro Uribe se convirtió en ponente y asumió la defensa del proyecto de ley que posteriormente se convertiría en la Ley 100 de 1993, norma mediante la cual el sistema de seguridad social colombiano fue radicalmente transformado, logrando una mayor y mejor cobertura, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin duda, gracias a la Ley 100, la cobertura en salud hoy supera el 90%, porcentaje del cual más de la mitad corresponde a la población más vulnerable. Muy interesante esto de la población más vulnerable, porque 30 años después la población más vulnerable no es la que está en las ciudades, es la población que está en las regiones a donde realmente durante 30 años no llegó el sistema de salud actual. Con lo cual, lo que me parece que está sucediendo aquí es que la salud de los colombianos es algo así como un botín de guerra que se están peleando. Un sistema anterior creado por un expresidente y unas EPS y un sistema nuevo creado por un actual presidente y una bancada de gobierno que no están logrando llegar a un punto medio y que podrían conducir a que la reforma se caiga, pero además a que no se solucione una crisis que está muy cantada de las EPS. Y al parecer no se puede cambiar el sistema sin contar con las EPS, porque las EPS son el sistema. Es como cuando el sistema financiero entra en crisis y no se puede dejar que un banco se muera porque los bancos son el sistema. Entonces, ¿qué queda? ¿Cuál sería el punto de inflexión para que alguno de los dos ceda? ¿Cuál es la verdadera moneda de cambio para negociar una torcidita de brazo? De pronto es una moneda de cambio que solo conocen el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Se me ocurre. Una vez más nos salta a la cara la evidencia de cómo se manejan los poderes realmente aquí en Colombia. Esperemos a ver qué sucede después de la reunión de el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Y esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Muchas gracias por venir al estreno, los que estén viendo el estreno. Si les gusta este contenido, acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita, de compartir el video, de comentar, y si quieren donar, busquen el corazoncito que está aquí abajo que dice gracias y elijan el monto que quieran darle al canal. Y recuerden que voy a empezar a hacer unos lives de aquí hasta que termine el año para hablar de cuál es el balance lo más objetivamente posible de este momento de Petroverso que estamos viviendo. Voy a hacer lives con personas que ustedes mismos eligieron a través de una consulta que hice por Instagram. Gracias por participar de esa encuesta. Acuérdense que les digo cuándo son los lives a través de mis redes. En Instagram me encuentran como @esta-es-la-píldora. En X soy @carolánfiru. Nos vemos dentro de menos de 15 días porque antes voy a hacer un live. Esténse atentos para saber con quién lo voy a hacer. Chao.